Bienvenidos y bienvenidas a Es Vital, la salud en sintonía con tu vida, el programa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente. Okay. Cordial saludo para todas y todos nuestros oyentes y seguidores de la Subred Suroccidente. Soy Daniel Sicachá, comunicador social, y les doy la bienvenida a Es Vital, la salud en sintonía con tu vida, el espacio donde compartimos información clara, útil y cercana para promover el bienestar y la prevención del cuidado de la salud en nuestras comunidades. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para toda nuestra comunidad del suroccidente de Bogotá. Vamos a hablar de parto humanizado, intercultural y el Día Mundial de la Protección de la Lactancia Materna, en un capítulo que hemos decidido llamar Nacer con respeto, crecer con amor. El nacimiento de un bebé representa uno de los momentos más importantes en la vida de una familia. Por eso, hablar de parto humanizado, intercultural y lactancia materna es reconocer ese derecho de las personas, de las mujeres gestantes, a recibir una atención digna, segura y respetuosa y centrada en sus necesidades físicas, emocionales, culturales y sociales. En la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente trabajamos para fortalecer una atención materno-perinatal con enfoque humano, diferencial e intercultural. Durante este programa también conmemoramos dos fechas de gran relevancia para la salud pública: la Semana de la Conmemoración del Parto Humanizado e Intercultural, que se desarrolla del 18 al 22 de mayo, y el Día Mundial de la Protección de la Lactancia Materna, celebrada el 21 de mayo, una oportunidad para promover y proteger el apoyo a la lactancia como derecho fundamental de madres, niños y niñas. En Bogotá, durante el año 2025, se registraron 55.793 nacimientos, de los cuales el 53,33 fueron por cesárea y 43,19 correspondieron a parto espontáneo. Además, Bogotá alcanzó una de las lactancias maternas exclusivas del 57,73% hasta los 6 meses, superando la meta de la Organización Mundial de la Salud. Estas cifras reflejan un avance importante, pero también retos de humanización en la atención y el fortalecimiento de prácticas protectoras para la primera infancia. Para hablar de este tema, tenemos varias invitadas el día de hoy. En primer lugar, me acompaña el día de hoy en el estudio Marjorie Suazo, enfermera de la Ruta Materno-Perinatal. Bienvenida, Marjorie. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar aquí conectados. Bueno, también tenemos a Yomaira Urrea, la enfermera líder de la estrategia IAMI. Bienvenida, Yomaira. ¿No está Yomaira? Bueno, entonces tenemos a Alejandra Vargas, que también se conecta y está aquí el día de hoy con nosotros, nutricionista y líder IAMI en salud pública. Bienvenida, Diana. ¿Me puedes prender la cámara, Alejandra? Muy Bienvenida, buenas Alejandra. tardes a todos. Estoy tratando de prender la cámara. Sí, ¿me escuchan ahí? No te escuchamos, Alejandra. ¿Sí? Yo no tengo buenas tardes, bueno. ¿Ahí me escuchan? Bueno, con ellas trataremos de resolver todas las inquietudes sobre este importante tema y les damos la bienvenida. Y primero que todo vamos a hablar de qué es el parto humanizado, que es reconocer que el nacimiento debe desarrollarse en un entorno seguro, respetuoso y libre de violencia obstétrica. Este enfoque busca que las personas gestantes participen activamente en sus decisiones sobre una atención respetuosa de sus creencias, cultura y necesidades emocionales durante el embarazo, parto y posparto. Pero bueno, para arrancar vamos a hablar de qué es un parto humanizado, y para eso tenemos aquí a Marjorie Suazo, que nos va a hablar qué es un parto humanizado. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, el parto humanizado es un modelo de atención integral que enfocado en las gestantes y sus familias, el cual garantiza una atención segura, de calidad, oportuna, respetuosa, digna para la gestante y su familia. Obviamente teniendo en cuenta sus creencias, sus costumbres, respetando obviamente todos estos aspectos que conllevan al parto.
y que también afectan de alguna manera a nivel emocional el momento del parto. Oh. Bueno, pero ¿cómo, digamos, reconoce una mujer que está recibiendo ese parto humanizado o cómo preparan ustedes a la mamita para que reconozca que es un parto humanizado? Bueno, como te estaba comentando, el parto humanizado no solo enfoca el nacimiento del bebé, sino también garantiza el bienestar emocional, físico, cultural de la madre gestante en ese momento y su familia. Ok, bueno, es muy importante, digamos, que tengamos ese reconocimiento, que la mamita también sepa en qué momento del parto está. Y hablas de una parte muy importante que es el parto humanizado intercultural. ¿A qué llaman parto humanizado intercultural? Bueno, el parto humanizado intercultural es un modelo de atención en salud que reconoce y respeta los derechos, las costumbres, creencias y prácticas culturales y saberes ancestrales. Sabemos que aquí tenemos una gran riqueza étnica en el Distrito Capital, por eso respetamos estos saberes ancestrales de la persona gestante, su familia, la comunidad durante el embarazo, el parto y el puerperio. Este enfoque también busca brindar una atención segura, digna, respetuosa, integrando el conocimiento científico y también las prácticas tradicionales y ancestrales de cada territorio que reconocemos en el Distrito Capital. Siempre que no se presente, obviamente, algún riesgo para la madre o para el bebé. O el recién nacido. Además, promovemos la participación activa de la mujer en las decisiones, el acompañamiento familiar, el respeto por los tiempos fisiológicos del parto y la prevención de la violencia obstétrica. Dentro del parto humanizado intercultural también se favorece el respeto por la identidad cultural y espiritual de la gestante, la participación de parteras, sabedores ancestrales o líderes comunitarios cuando sea pertinente. El uso de prácticas tradicionales seguras, la comunicación respetuosa entre el personal de salud y las comunidades. Igualmente, el fortalecimiento del vínculo madre-hijo y la lactancia materna temprana. Muy importante eso que tú nos estás hablando, el tema de reconocer esos espacios culturales que tenemos en diferentes ámbitos, sobre todo de la red. Aquí, hoy nos encontramos en la localidad de Osa y aquí encontramos que de varias comunidades indígenas. ¿Cómo han logrado ustedes trabajar de la mano con estas comunidades indígenas para lograr precisamente esto que tú nos estás hablando? O sea, ¿cómo trabajan de la mano, cómo hacen ese desarrollo intercultural? Bueno, inicialmente pues se hace una identificación de territorios, de qué tipo de, digámoslo así, de etnias tenemos en este momento. Obviamente se hace un acercamiento con ellos, identificando cuáles son sus líderes, respetando siempre, obviamente, sus creencias y sus prácticas, y obviamente trabajando mancomunadamente para que entre los dos pues demos una atención humanizada, teniendo en cuenta las dos culturas o los dos saberes, que los dos son igualmente ricos y valiosos para todo este proceso de gestación, parto y posparto. Bueno, ¿difícil o fácil trabajar con las comunidades? Es algo complejo porque obviamente sabemos que por una parte tenemos la parte institucional donde tenemos protocolos, normas y demás pues para la atención del parto, y por otro obviamente tenemos algunos saberes ancestrales que digámoslo así, no manejan las mismas normas, pero que siempre los dos buscan como ese confort de la gestante durante el parto y obviamente evitar a todo riesgo cualquier complicación que se podamos, digámoslo así, trabajar nosotros, porque sabemos que hay complicaciones que se nos salen de las manos y obviamente ahí es cuando llega el personal capacitado pues para poderla atender y evitar cualquier complicación. Bueno, ahí estás hablando de algo que es muy importante, el tema de las complicaciones. Ellos aceptan ese tema de que sea atendida, digamos, en un hospital de la subred a que sea atendida en casa cuando esas urgencias se presentan. Bueno, lo ideal es siempre, obviamente, es que el parto sea institucional porque no sabemos qué complicación se pueda presentar. El parto es algo, el parto o no, o solo el parto, la gestación es algo de los procesos más inciertos porque hay gestantes que pueden llevar todos sus controles prenatales, muy juiciosas, la toma de sus micronutrientes y demás, y al momento del parto se complica. O no falta de pronto una gestante que definitivamente no va a controles,
y solo llega el momento del parto y no tenemos ninguna complicación. Entonces, esos saberes ancestrales también llevan, obviamente, ellos saben y reconocen la importancia de llevar un control, entonces ellos también guían como esa asistencia a los controles en los centros de salud, pero también el cuidado por parte de los sabedores ancestrales o los parteros que hay en varias culturas. Bueno, vamos a seguir y vamos a hablar entonces de cómo o cuándo saber que hay un parto humanizado. Vamos a ver si Diana Alejandra se pudo conectar o que sea que la escuchemos. Diana, bienvenida. Buenas tardes, ¿ahí me escuchan? Sí. Hola Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Estoy tratando de activar la cámara, pero algo, algo ocurre. No, Entonces, ya muy te buenas escuchamos, tardes a tranquila. todos. Te escuchamos y te damos la bienvenida. Cuéntanos, ¿qué trabajo realizas tú en la Surrec Suroccidente? Y antes de que entremos en materia con el tema del cual estamos hablando hoy, cuéntanos, ¿cuál es tu trabajo en la Surrec Suroccidente? Bueno, mi profesión de base es nutrición y dietética. Yo soy nutricionista que trabajo desde el área de salud pública o desde el área del PIC con todo el proceso de la estrategia IAMI o Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral. Esta estrategia la ha cogido la subred y la ha implementado en las IPS donde se tiene atención a población materno-infantil con el objetivo principal de reducir muerte y enfermedad en la población materno-infantil. Entonces es acá cuando entramos de la mano con todo lo que tiene que ver con la ruta materno-perinatal, con todo lo que tiene que ver con un parto humanizado, en lo cual pues también se involucra de manera importante la lactancia materna. Bueno, Alejandra, estábamos hablando de todo lo que ha sido el parto humanizado y cómo trabajamos el tema intercultural con nuestras comunidades ancestrales de la localidad de Bosa, que son muchas, o representan un grupo grande más bien. Y quisiéramos saber cómo identificar que esas personas se puedan identificar que están en un parto humanizado en su trabajo de parto las mujeres cuando lo desarrollan. Bueno, esto viene desde los controles prenatales. Cuando las mujeres, las madres, asisten a los controles prenatales, se les realiza un proceso de educación en qué es un proceso de un parto humanizado, en ese derecho, porque realmente es un derecho que ellas tienen de tener un parto humanizado. Entonces se les enseña, tanto en los cursos de maternidad y paternidad como en los controles, qué es el parto, cómo funciona el parto humanizado y cuáles son las características. Entonces, usualmente esas mamás se llevan en su cabecita y ya lo han ido como también por experiencias y por un voz a voz y la información que se les da, tienen claro que un parto humanizado es cuando una persona grata para la mamá, el padre, el bebé o quien ella considere necesario, si ella lo considera, puede acceder al parto con ella, todo el proceso de trabajo de parto y en el momento del parto como tal. Pero adicional se le enseñan otras características del parto humanizado, tales como el lenguaje que utilizan todo el personal de salud, no puede haber lo que se conoce como violencia obstétrica, malas Sí. palabras, a la mamá se le debe informar absolutamente todos los procedimientos que se le realicen o que se le van a realizar. Entonces, no, lo que nos decía ahorita Marjorie, a última hora se nos complica el parto, entonces nos toca hacer una episiotomía, nos toca hacer una cesárea o cualquier otro procedimiento que nos toque de última hora, la mamá debe estar informada, a la mamá se le cuenta qué es lo que se va a hacer, por qué se va a hacer, para que ella lo conozca. La madre tiene la posibilidad de decir, es que yo quiero que para mi parto solamente esté el personal básico, que por ejemplo no hayan estudiantes, si es el caso de un hospital universitario. Nace ese bebé y antes de iniciar el proceso de adaptación neonatal, o mejor, más bien como parte de ese proceso de adaptación neonatal, ese bebé se coloca inmediatamente en el pecho de la mamá para que ese bebé huela, para que se escuche el corazón de la mamá e inmediatamente se procura llevar al seno para estimular la producción de leche materna e inmediatamente nace ese bebé. Entonces, estas son algunas de las características que tiene ese parto humanizado que se le enseñan a esa mamá, porque si la mamá es primeriza, ella no va a conocer
Ella no va a saber cuáles son sus derechos, ella no va a saber qué es lo que puede llegar a exigir. Entonces se le enseña esto, hace parte de su proceso de educación, de los cursos, de los controles, para que ella sepa cómo va a llegar a ese momento del parto en la unidad de atención donde vaya a desarrollarse. Bueno, perfecto en esta explicación. Pero que Marjorie, ¿cómo hacemos para saber cómo se practica en Colombia ese parto humanizado y cómo se le dice a una mamá que va a hacer un parto humanizado? Bueno, en Colombia el concepto de parto humanizado se encuentra fortalecido mediante diferentes políticas y normativas en el sector salud. Especialmente tenemos la ley 2244 del 2022, donde se reconoce la garantía de derechos de la mujer durante la gestación, el parto, el posparto, durante, obviamente, pues la gestación y el estado puerperal. Esta ley que promueve el respeto por la dignidad humana, la participación activa de la gestante en las decisiones, el derecho a estar acompañada, la atención con enfoque diferencial e intercultural, el inicio temprano de la lactancia materna, como lo estaba comentando ahorita Diana, el respeto por los tiempos fisiológicos normales del parto, ya que nosotros siempre hacemos es un acompañamiento, ya que esto es un proceso natural, que lleva su curso. Nosotros lo que hacemos es observar, acompañar y asistir en caso que se requiera. Bueno, hablamos del parto humanizado y aquí me quiero agarrar de uno de los puntos que estabas hablando. El derecho de estar acompañado. ¿Quién puede acompañar ese parto? ¿El papá o un familiar? ¿Quién es el que acompaña y cómo preparan ustedes a esa persona para asistir a este parto? Ok, durante los cursos de preparación para la maternidad y la paternidad, a nuestras gestantes se les informa, obviamente, que tienen derecho a que sean acompañadas durante el proceso de parto por la persona significativa para ellas. No es como antes, que antes hablábamos que solo tenía que ser el esposo, la pareja actual y que era la única persona que podía acompañarla. Actualmente hablamos de esa persona significativa para ella, ya sea su mamá, su hermana, la tía, el primo, la sobrina y demás, obviamente personas mayores de edad que estén con ella en ese momento del parto. Y si es así, pues ellos pueden acompañar también el curso de preparación para la maternidad y paternidad, y para que obviamente sepan qué va a pasar en el momento del parto y que no se nos convierta en otra persona más para atender, porque no falta el compañero o la persona que de pronto al momento del parto pues pierda también el sentido de ver todo el proceso como tal, que es algo muy bonito, pero es algo bastante fuerte para las personas que no están acostumbradas. Bueno, vamos a saludar a las primeras personas que se conectan al programa Es Vital, la salud en sintonía con tu vida. Le saludamos a Ana María Sastoque, que nos dice buenas tardes, excelente tema. Yulis Carmona, hola, buenas tardes. Yamile Urrea, me imagino, dice buenas tardes. Cristian Porras, buenas tardes. Héctor Urrea dice excelente, vamos bien, felicidades. Entonces, nada, pues gracias a ustedes por conectarse. Invitamos a todas las personas a que se conecten a través de la emisora La Voz de Mi Barrio 7 y dejen sus preguntas y todas las inquietudes que profesionales de la salud están en este espacio para resolverlos. ¿Cómo precisamente en esos cursos ustedes preparan al papá o a familia? ¿Cómo es esa preparación? Es porque no todo el mundo está preparado para el tema. Sí, exactamente. Entonces, obviamente, durante los cursos, pues tenemos un mínimo 7 sesiones, que lo ideal es que puedan asistir. 7 sesiones son 7 cursos, 7 no las cursos. Consultas de las mamás. No, esa parte. Los controles prenatales es una cosa y el curso de preparación para la maternidad y paternidad es otra muy diferente. Estos son cursos más o menos que se hacen, como te dije, 7 sesiones que debería asistir, más o menos duran 1 hora. Aquí que las sesiones están dirigidas por parte de las enfermeras de los centros o puntos de atención. Y aquí, ¿qué hacemos? Se brinda educación a la gestante frente la importancia de tomar micronutrientes, signos de alarma, cómo prepararse para el momento del parto, complicaciones. Y obviamente la persona que está acompañada con ella, pues obviamente pues adquiere todo este conocimiento y hay una clase especial sobre el trabajo de parto, donde obviamente ellos con diferentes ayudas visuales pues les muestran cuál es el proceso de parto. Obviamente ahí tenemos usuarias primerizas,
o usuarias multíparas. Entonces ahí eso es o sea, se enriquece el proceso porque todas van contando parte de sus experiencias. Bueno, a mí me fue bien acá, a mí me fue mal, yo tuve que caminar, ¿no? O hay algunas que dicen, no, yo prefiero estar en cuclillas o estar sentada o en un balón. Entonces son diferentes actividades que todas pueden utilizar. Obviamente se ayudan y dentro de lo posible, desde que se puede adoptar para el proceso de parto. Bueno, ya vamos a que ampliemos el tema, pero vamos a hacer un resumen de esta primera parte y también porque quiero que Alejandra nos cuente algo que la vi haciendo ayer en unos recorridos que creo que era aquí en Bosa, ¿no? O en Sí. Kennedy. Entonces quiero que también me cuente, Alejandra, un tema de los que realizó ayer con la comunidad. Pero vamos a hacer una primera pausa y vamos a hablar de que en la Subred Suroccidente el parto humanizado se consolida como una experiencia centrada en el bienestar físico emocional de la gestante y de su familia. Desde la unidad de Fontibón, las futuras madres reciben acompañamiento integral a través de estrategias como aromaterapia, musicoterapia, ejercicios de pilates y apoyo permanente de sus seres queridos, tema del cual venimos hablando, promoviendo un entorno más tranquilo, seguro y respetuoso durante el nacimiento de sus bebés. Pacientes y familiares destacan la calidez de la atención cercana y el acompañamiento del talento humano en este proceso. Y quiero mostrarles un video de este ejercicio que se desarrolla o que hemos desarrollado en el Hospital de Fontibón. En la Subred tenemos el programa de parto humanizado y en los últimos años en la unidad de Fontibón se ha implementado este programa con el fin de que nuestras pacientes tengan una experiencia positiva, una experiencia inolvidable. Como parte del programa de parto humanizado, además del acompañamiento del familiar que se sienta más segura y confiada, diferentes técnicas para que disminuya su estrés. En este incluimos la aromaterapia, la musicoterapia, los ejercicios de pilates, todo esto con el fin de que la paciente disminuya su estrés durante este momento que es tan importante para ella, sea lo menos traumático posible. Me siento muy bien, sí, tranquila. Ya, pues la atención ha sido muy buena. Muy bien con los ejercicios, me ayudaron mucho a relajar lo que es la espalda y las caderas, me relajé mucho. Pues yo me siento muy bien, me siento muy feliz y ansiosa así, de conocer a mi bebé y todo eso. Al que está acompañada aquí de mi pareja me hace sentir más tranquila y feliz porque es un momento muy importante para los dos, una experiencia muy bonita. Me siento ansioso, feliz por conocerla ya y un poco nervioso. Y espero que todo nos salga bien. Quiero agradecerle mucho al Hospital de Fontibón y a su personal que nos han atendido muy bien y siempre están pendientes de mi esposa. Quiero agradecerle mucho a las enfermeras y a todo el personal aquí en el Hospital de Fontibón porque la atención ha sido muy buena, han sido muy atentos y me hicieron sentir más tranquila. Bueno, una atención respetuosa y una experiencia positiva durante este nacimiento, ¿no? Pero ¿cómo, bueno, cómo sino en qué unidades estamos practicando eso? ¿Cuáles son las unidades donde podemos contar que el papá o el familiar asista a acompañar a la mamita, a la nueva mamita? Bueno, en las unidades que tenemos habilitadas pues, para la atención de los partos de nuestras gestantes son en 3 localidades. En la localidad de Bosa, nuestro hospital de Bosa, la localidad de Kennedy, el Hospital Occidente de Kennedy, que es uno de los centros de referencia para nuestra subred, y el Hospital de Fontibón, en estos 3. El Hospital de Kennedy hacemos atención integral y obviamente si tenemos... en ocasiones que no se espera complicaciones, son trasladadas al Hospital Occidente de Kennedy, donde tenemos el personal capacitado pues, para enfrentar este tipo de emergencias. Bueno, que es una bonita experiencia, es una experiencia que pueden vivir familiares y padres en el nacimiento de sus hijos.
pero es que importante esto precisamente que los papás puedan hacer parte de estos partos y de este acompañamiento a su esposa en este momento tan importante. Pero quiero hablar también de otro tema, que la humanización en el parto también implica transformar prácticas institucionales para garantizar acompañamiento, consentimientos y mantener una interacción siempre necesaria entre los colaboradores y la familia. En este bloque conoceremos cómo se aplica este enfoque en los hospitales y los servicios de salud de la subregión occidente. Precisamente cómo saber si se hace un parto humanizado o cómo lo manejan ustedes, cómo hacen el saber ese enfoque en ese momento. Ok, nosotros obviamente tratamos de adoptar todas las normas que se establecen pues, para la atención del parto humanizado. Por ejemplo, la OMS establece que la atención debe incluir el respeto por la autonomía y las decisiones de la mujer, que siempre estamos puestos, obviamente, a escucharlas en este momento tan importante. Información clara y consentimiento informado, siempre las estamos informando de cuál es el procedimiento que se va a realizar, se autoriza o no, porque obviamente pues contamos con la autonomía de ellas pues, para que ellas también sientan que son parte activa de este proceso frente a la toma de decisiones. Acompañamiento durante el trabajo de parto y nacimiento, como te dije, acompañamos porque es un proceso fisiológico normal, entonces solo miramos que el bebé nazca sin ningún tipo de complicación. Sí. Trato digno, libre de violencia obstétrica, como decía mi compañera anteriormente, y de discriminación, promoción del contacto piel a piel y la lactancia materna inmediata. Somos FAMS número 1 de la lactancia materna. Ese contacto piel a piel es súper importante en el primer momento de vida. Obviamente que cuando tenemos una complicación, ya sea para el bebé o para la mamá, pues esa sería la única excepción en la cual pues no podríamos dar como ese vínculo, ese primer contacto, pero siempre tratamos de garantizarlo al 100%. Uso de prácticas basadas en evidencia científica, como te estaba diciendo anteriormente, siempre basados en la norma, obviamente para brindar la mejor atención, prácticas, nuestro talento humano que hace la atención de gestantes, especialmente en nuestra subred. Tenemos mensualmente una capacitación que es la red materna, donde se hace capacitación y actualizaciones al personal que hace la atención, ya sea en las unidades básicas como en los centros de atención donde se atienden los partos. Obviamente tratamos siempre en la reducción de procedimientos innecesarios, cesáreas innecesarias o injustificadas, episiotomías que antes se hacían rutinariamente, o la separación de madre e hijo solo porque se va a realizar la adaptación del bebé. Entonces, no, primero esperamos que él esté con ese contacto piel a piel y después posteriormente pues hacemos la adaptación correspondiente si no hay ningún peligro. Bueno, ahora Alejandra, quiero que nos cuentes qué era lo que estabas haciendo ayer. Estabas trabajando precisamente con las mamitas que están en gestación. Cuéntanos un poco de ese trabajo del que estabas realizando ayer y dónde estaban. Bueno, el día de ayer, en articulación con el Comité Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la localidad de Puente Aranda, realizamos una articulación, valga la redundancia, con diferentes entidades de esta localidad y reunimos un grupo de mujeres gestantes y lactantes. Las reunimos y les socializamos una información que de las diferentes entidades traían para compartir, todas direccionadas a lo que es la promoción de la práctica de lactancia, al bienestar de las madres, de los hijos y de la familia. Y dentro de esa información socializamos todo el proceso de los beneficios de la lactancia materna, por qué es bueno lactar, cómo pueden donar leche materna. Se resolvieron dudas, o sea, digamos que hay información que uno dice como, bueno, se ha divulgado mucho y a veces asumimos que ya la comunidad la tiene y resulta que no. Llegamos ahí, de hecho nos encontramos con dos madres que dijeron, oiga, producimos bastante leche, queremos donar, ¿cómo hacemos todo el proceso? Les suministramos la información. Se les habló no solamente del proceso de lactancia, sino de cómo alimentarse ella durante su proceso de gestación, durante su proceso de lactancia, cómo iniciar la alimentación con los niños para evitar todo el proceso de ultraprocesados. Hicimos todo ese ejercicio con ellos. Fue muy grato porque también nos encontramos con madres que
reciben la información y levantan la mano y realizan diferentes preguntas con las cuales pues ellas solucionan ciertas situaciones pues bastante particulares y pues en algunos casitos como que hicimos un llamado aparte porque de pronto la mamá tenía algunas necesidades adicionales. Eso fue lo que hicimos ayer en la localidad de Puente Aranda. Y estas madres es de mencionar que hacen parte de programas de atención de ICBF y de integración social, que al ser de la localidad también acuden a diferentes IPS que hacen parte de la subred suroccidente y pues detectamos algunas de ellas que hacen parte de Capital, que son atendidas aquí mismo en la localidad de Puente Aranda. Eso Bueno, fue lo que pero estuvimos haciendo Alejandra, el día de ayer. pero antes de saltarnos ahí al tema de la nutrición, quiero que me expliques cómo le explican ustedes en estos procesos, en estos cursos, a una mamá que va a tener un parto humanizado o un parto tradicional. Listo. Entonces, nosotros lo que llevamos un poco son, depende también los diferentes escenarios que vayamos a manejar. Les llevamos actividades lúdicas, les llevamos imágenes o les podemos también llevar en algunos casos flyer, que pues ayer de hecho se hizo la distribución de algunos. Y lo que hacemos es explicarles lo que ellas van a llegar a vivir en ese momento del parto y nos vamos un poquito como a la luz de las normas, como sabe que usted tiene derecho a, porque existe una norma que nos dice que, y entonces muchas de ellas también empiezan a contar sus experiencias y dicen, yo tuve mi bebé en tal sitio y me pasó A, B, C y D. Y eso le da la luz a la mamá que está al lado, que está cercana a tener un parto, como para que ella reciba esa información y muchas preguntas que ella pueda tener, incluso la mamá que salió, pues de pronto no hace mucho de un parto, se las puede llegar a solucionar. También nos encontramos con que socializamos la información muy puntualmente de las características del parto y demás, y muchas mamás dicen, oiga, yo tuve mi bebé hace menos de 6 meses en tal clínica, en tal hospital, y a mí no me pasó esto, a mí no me dijeron esto, a mí no me atendieron así, y yo no tenía ni idea que tenía derecho a. Entonces, sí es importante en estos espacios dar la luz un poquito a la orientación a la luz de la norma actual que tenemos acá a nivel Colombia, para aterrizársela a ella y para darle las herramientas. Y muchas veces les decimos como, bueno, y si usted tiene la duda, consulte la norma, consulte la ley, porque es que usted tiene derecho a esas atenciones. Y les damos como puntualmente las pautas que ellas deben tener en cuenta. Y asimismo se les dice como cuando usted ya está cerca a tener su bebé, cuando con su médico usted se sienta a validar en dónde van a ser y todo lo demás, empiece a indagar de todo esto para que usted tenga la claridad de a qué va a tener derecho cuando llegue a tener a ese bebé. Bueno, Marjorie, y aquí le explicamos a la mamá qué es un parto tradicional y qué es un parto humanizado. Bueno, tenemos que tener presente obviamente que parto humanizado es más o menos recolectando todo lo que hemos venido hablando. Aquí se centra también o se tiene en cuenta la opinión o el conocimiento de esa mamá, de esa gestante o esa puérpera en ese momento. Siempre obviamente tenemos en cuenta el manejo de emociones, las necesidades de la madre, promovemos una experiencia segura, digna, con calidad, acompañada en todo el momento. Buscando respetar obviamente los tiempos naturales del proceso de parto, el acompañamiento, el contacto piel a piel que veníamos trabajando, que veníamos hablando, frente a un parto tradicional, que el parto tradicional antes era o sea, no se tenía como en cuenta el conocimiento previo de esta gestante, se hacía lo que decía el médico tratante o ya sea el médico general en ese momento o el ginecólogo, se hacían procedimientos innecesarios, entonces vamos a realizar la epicio sin necesidad, o la adaptación del menor o del bebé apenas nace y se separaba de la mamá y ese contacto piel a piel pues no se tenía presente y obviamente pues ese inicio de lactancia en la primera hora de vida que es tan vital pues tampoco se practicaba mucho. Entonces ahí tenemos como esas dos enfoques o esas dos puntos de vista que como dice Diana pues ya tenemos unas normas que fueron las que comentamos ahorita que ya regulariza y tiene en cuenta obviamente todos los derechos que tiene una mujer durante el proceso de gestación porque sus conocimientos
conocimientos también son válidos. Bueno, ¿y qué actividades realizamos desde la subred para promover el parto humanizado? Antes háblanos, Alejandra, de cómo hacen ustedes ese proceso en el territorio para explicar, para tener cuáles son esas actividades, para que podamos entender cuáles son las actividades a las que se puede sumar una gestante. Bueno, a nivel de la subred, nosotros realizamos asistencias al personal de salud, porque pues el personal de salud es el primero que tiene que estar enterado de qué es lo que tienen que hacer, pues para que lo hagamos bien con nuestros usuarios externos que vienen a ser nuestras gestantes. Entonces hacemos asistencias con ellos, promoviendo lo que es el parto humanizado, diciéndoles, bueno, vamos a ingresar con una persona que sea grata para la madre, recordemos que se va a hacer un pinzamiento tardío, vamos a acompañar acá al bebé, como dándole todas estas pautas que ya hemos mencionado. Adicional a eso, nosotros mismos ingresamos a las salas de partos en nuestras IPS, donde atendemos partos, Kennedy, Bosa y Fontibón, ingresamos a acompañar estos procesos y verificamos que sí se estén dando en estas condiciones de parto humanizado y que pues sí se estén respetando todas estas condiciones que nos dice la norma al respecto. Y en los casos en los que debamos como realizar ajusticos o alguna corrección, alguna observación, la hacemos en la medida en la que sea posible o inmediatamente o ahí posterior al evento, con el ánimo de generar esa mejora continua y en todo momento pues tocar el hombro para motivar al personal de salud y realizar un proceso lo más adecuado para nuestras gestantes. Eso lo hacemos por el lado de nosotros como IPS y pues por el otro lado lo hacemos informando a las maternas de este proceso. Bueno, hay muchas mamás que no saben cuántas veces deben asistir a los controles prenatales o cuántas veces hacer el curso. Una cosa, ya me estás hablando que una cosa es el curso y otra cosa es los controles. Entonces, háblanos de cuántas veces debe asistir una materna a sus consultas y cuántas veces debe asistir al curso. Ok, entonces, para el curso, como hablábamos ahorita, son mínimo 7 sesiones, que decimos que ya cuenta pues con la información mínima que queremos brindar. Obviamente hay muchísima información, pero ahí tratamos de editarla y de comprimir al máximo, pues para que pueda recibir la máxima información. Y frente a los controles prenatales, obviamente lo ideal que es hacer primero una captación temprana de esa gestante. Decimos captación temprana cuando es antes de la semana 10 de gestación. Entonces ahí sabemos obviamente que tiene derecho en promedio, pues si es una usuaria muy juiciosa que asiste a sus controles normales, más o menos en promedio 9 controles prenatales ella tiene por parte del médico, yo te miro a ti, por parte del médico general o el ginecólogo, dependiendo obviamente de la clasificación del riesgo de esta usuaria. Y el último trimestre o el último mes, más o menos, hacemos pues unos seguimientos mucho más seguidos, porque se avecina el momento del parto, entonces no sabemos si va a ser a la semana 40, que es lo ideal, como puede que suceda mucho antes, semana 36 y demás, entonces estamos pendientes de esa evolución, de esa gestación. O sea, lo ideal, de esto, por mes, un control. Un control, mínimo un control, hasta los 7 meses aproximadamente, de 8 a 9 meses nos estamos viendo quincenalmente, eso depende del riesgo de la materna, porque también puede ser semanal, si es un alto riesgo el último mes. Okay. Entonces todo depende, igualmente aquí, el criterio médico. También porque tenemos que estar súper pendientes de estas gestantes. Bueno, y ahora la participación, ayer le preguntaba a Alejandra, la participación del familiar o el padre. La importancia que tiene el padre en estas sesiones. ¿Cuál de las dos me quiere contar? ¿Cómo es de importante? ¿Y cuándo debe asistir el padre a esos controles o en los cursos? Uy, pues, sí, perdón, un segundo. Mira que lo que yo he visto en los cursos, el papá puede asistir a todas las sesiones. De hecho, muchas mujeres no solamente asisten con el papá del bebé, sino con una persona que pues para ellas sea importante. Algunas asisten con la mamá, con un hermano, un familiar y un amigo.
pero sí he visto que se convierte en un papel fundamental, además porque en la dinámica del curso a veces se realizan ejercicios en los que se integran los acompañantes y pues para ellas es grato. Pero también he tenido la posibilidad de ver cursos en los cuales hay papás que asisten súper juiciosos, o sea, no se pierden una sola sesión, asisten absolutamente a todos y se hacen unos ejercicios que son participativos en todos los momentos en los que el papá como que, bueno, vamos a hacer esto, que cuál es la posición para que usted cómo cogería a la mamá y los papás son súper participativos, se empapan de todo, inclusive hay momentos en los que uno realiza preguntas y ellos las responden mejor que las mismas mujeres. Ok, pero entonces, ¿contamos que las correcciones occidentes son juiciosos o no? ¿Qué tanto? Marjorie hizo caras, ¿qué pasó? Sí, lo que pasa es que obviamente sabemos que hay muchos papás que de pronto son la cabeza de hogar en el sentido de que son el sustento económico. Sí, Entonces de pronto no alcanzan o no pueden participar de este tipo de actividades o de estos cursos o de las sesiones del curso, por eso va con la persona significativa, pero es que, y esto es como también un llamado, la gestante no solo tiene que ir acompañada a los cursos, también tiene que ir acompañada a sus controles prenatales. ok. Entonces es súper importante al control prenatal, ella también puede ir acompañada de esa persona significativa. Si es el esposo, pues sería ideal el papá de ese bebé que esté acompañando esa gestación en todo proceso, en todo momento. Pues sabemos que hay papás que no son muy juiciosos, no son muy responsables. Uno, o están trabajando, o dos, Jugando fútbol. o jugando fútbol, o lamentablemente desaparecieron en el proceso de gestación y esa gestante queda pues con su grupo de apoyo o su red primaria. Entonces, obviamente, por eso nosotros aceptamos esa persona significativa para ella, no solo para el curso, sino también para el proceso de control prenatal. Bueno, vamos a seguir adelante para que pasemos al tema de lactancia y quiero hacerle varias preguntas a Alejandra, que está empapada con el tema. Y tenemos unas preguntas por acá sobre el tema de lactancia y quiero dejarlas para este bloque. Entonces, hagamos un resumen de esta segunda sesión, de este segundo bloque. Decir que la atención humanizada transforma la experiencia del nacimiento y fortalece la confianza entre las familias y la asistencia de salud. Garantizar el acompañamiento, respeto y decisiones informadas contribuye significativamente al bienestar integral de la madre, el recién nacido y su entorno familiar. Y vamos a hacer una nueva pausa en Es Vital para hablar que en la Surrección Occidente seguimos fortaleciendo espacios que promueven, acompañan y protegen la lactancia materna. Actualmente contamos con 8 salas amigas de la familia lactante diseñadas para brindar entornos dignos, seguros y adecuados para colaboradoras o colaboradores y sus usuarios. 5 de estas salas ya están y se encuentran certificadas y 3 más avanzan en el proceso, reafirmando el compromiso institucional con el bienestar, la humanización en la atención y el fortalecimiento del vínculo entre madres, bebés y sus familias. Y aquí vamos a ver un video de cómo funcionan estas salas amigas. Porque pues no estamos hablando de una gripa, estamos hablando de tener una bebé. Estábamos recién llegados acá. Preciso estábamos en la labor de buscar lo que era la afiliación a la EPS. Al llegar acá pues entramos por urgencia porque yo tenía pues contracciones muy seguidas, nada de dolor. Me hicieron el chequeo, pues sí, ya estaba entrando apenas en labor de... Suroccidente trabajamos por entornos que cuidan, acompañan y protegen la lactancia materna. Hoy contamos con 8 salas amigas de la familia lactante en la subred. Espacios dignos, seguros y adecuados para apoyar a nuestras personas lactantes, ya sean colaboradores, usuarios que acceden a nuestros servicios. 5 de ellas ya están certificadas: Hospital Occidente de Kennedy, Hospital Pediátrico Tintal, Centro de Salud Villa Javier, Centro de Salud Mexicana y Centro de Salud Tintal. Y seguimos avanzando con 3 más en proceso de certificación: Consulta Externa Hospital de Bosa, Hospital Fontibón, Centro de Salud Trinidad Galán. Porque apoyar la lactancia materna es promover salud, bienestar y vínculos de vida entre la madre y el hijo. Bueno, la lactancia materna es una de las estrategias más efectivas para proteger la salud y el desarrollo de los niños y niñas desde su nacimiento. En este bloque vamos a hablar sobre la importancia del Día Mundial de la Protección de la Lactancia Materna y los beneficios que aportan madres, bebés y familias. Y precisamente, Alejandra, quiero que nos digas por qué es tan importante
la conmemoración del Día Mundial de la Protección de la Lactancia Materna? ¿Por qué lo celebramos? Lo celebramos porque básicamente es necesario replicar esta información con toda la comunidad, no solamente a nivel de una mujer que está gestando o que está lactando, sino con los diferentes entes que hacen parte de toda la sociedad que rodean a esta mujer, porque la lactancia necesita redes de apoyo, necesita lazos. Entonces lo que nosotros hacemos aquí es levantar la mano, tocarle el hombro a persona por persona, por diferentes medios de comunicación, así como este programa, por piezas comunicativas, flyers, simposios y demás, para socializar los beneficios de la lactancia y para decir, oiga, la lactancia es importante, la lactancia materna salva vidas y veámoslo nomás desde la parte de la política. En la política la lactancia se lleva unas cifras importantes y es básicamente porque está demostrado que la lactancia salva vidas y potencia una sociedad. Entonces es por ello que la lactancia materna necesita el respaldo de todos. Adicional, lactar es una decisión y lactar no es fácil. Lactar tiene dificultades y lactar necesita que esa mamá que tiene a su bebé y que desea lactar tenga todas las redes de apoyo para hacerlo. No solamente al papá o a su acompañante para que le ayude con ese bebé, sino también necesita a los entes de salud ahí acompañándola ante las dificultades que se puedan llegar a presentar y a toda una sociedad apoyándola. Las salas de lactancia que se encuentran, por ejemplo, en un aeropuerto, en un centro comercial, en el trabajo, todas estas son redes de apoyo para promover esta práctica tan valiosa que salva vidas. Bueno, aquí Marjorie, quisiera preguntarte que es algo como lógico, pero dinos o explícanos qué es la lactancia materna. Bueno, el proceso de la lactancia materna es la forma natural de alimentar ese recién nacido. O a ese niño o a esa niña, es la leche producida por la madre, que es la cual proporciona pues todos los nutrientes que ese nuevo ser necesita, las defensas, tiene beneficios tanto para el bebé como para la mamá y obviamente apoya su crecimiento y su desarrollo saludable. Bueno, Alejandra, ¿por qué llamamos a la lactancia materna o a la leche materna esa primera vacuna? La llamamos la primera vacuna porque ese bebé nace 0 kilómetros, nace cero en sistema inmunológico. O sea, literal, ese bebé no tiene cómo defenderse ante una gripe. Entonces, cuando le damos leche materna, y particularmente el calostro, que sale los 4 primeros días posparto, esa leche materna es rica en inmunoglobulinas o lo que conocemos como defensas. Básicamente esa sangre de la mamá se transforma en leche materna y se lleva las inmunoglobulinas de la mamá en la leche materna para dárselas al bebé y es ahí cuando empezamos a introducirle a ese bebecito la leche materna con inmunoglobulinas o con defensas y es de esa manera en la que empezamos a fortalecer el sistema inmunológico. Llega la leche materna al intestino del bebé y en el intestino del bebé empiezan esas inmunoglobulinas a ejercer su acción protectora contra este pequeño ser. Ok, bueno, importante es eso que tú nos acabas de decir, el tema del calostro. Existen algunos mitos de que a los bebés no se le debe dar el calostro. ¿Qué tan importante es ese calostro del cual nos acabas de hablar para los bebés? Como lo acabas de decir, es un mito. Muchas veces, digamos que se ha comentado que como el calostro viene con un color y en algunas veces con una textura y hasta con un olor diferente, que pues es una leche que viene como en mal estado, entonces que toca dejar como que salga, como que se aclare. Es un mito. Precisamente la coloración y la apariencia del calostro es porque en una pequeña cantidad trae muchos nutrientes, trae altas cantidades de proteína, que es lo que necesita su bebé. Fisiológicamente, ese calostro está diseñado en esa pequeña cantidad porque el estómago de ese bebecito es del tamaño de una nuez. Entonces lo que se necesita es que en una muy pequeña cantidad se le logre ofrecer todo lo que ese bebé necesita. Por eso es tan vital ofrecer ese calostro. Listo. Esa parte del tema en la que ya tenemos a nuestras mamitas que están ahí. ¿Cómo apoyamos nosotros el tema de la lactancia para estos niños que tienen dificultades para recibirla en la Suroccidente? Tenemos, Dale. digamos que tenemos varias vías. Sí. Por uno, tenemos en nuestro banco de leche humana del Hospital de Kennedy. Cualquier mujer
de la ciudad de Bogotá, no solamente acá nos sesgamos para la Supred, sino en toda la ciudad. Cualquier mujer puede asistir domingo a domingo, 7 a.m. a 7 p.m., sin cita previa, sin pagar nada, no importa su EPS ni dónde viva, puede asistir a recibir consejería en lactancia materna. Entonces, si digamos, uno llega, si la mamita llega un domingo a las 10 de la mañana y el pezón le está sangrando y no sabe qué hacer, puede irse para el hospital de Kennedy, allá le van a dar consejería y le van a ayudar. Y también desde la parte de los equipos extramurales, los equipos de bienestar realizan seguimiento a los hogares y en muchos casos donde se evidencian situaciones de dificultad asociadas a la lactancia materna, se les ayuda con ese proceso. Inclusive, desde los mismos cursos de maternidad y paternidad responsable, se les enseña pues de una manera muy sucinta lo que es el manejo de las dificultades a las cuales pueden estar ellas posteriormente expuestas. Ok, pues por aquí empezamos a tener saludos para Es Vital, nos saludan y nos dice Mabel Lucía, dice que excelente jefe Marjorie, te saludan. También tenemos aquí buenas tardes, excelente tema para el parto humanizado, a Ana Lucía Abaunza. Nos saluda también Mabel Lucía Díaz, dice el doctor Portilla, excelente ser humano. Y por aquí hay una pregunta referente al tema que estabas hablando, Alejandra. Dice Ana María Sestoque, ¿cómo es el proceso para donar leche materna en el Hospital Occidente de Kennedy? O sea, ¿qué debe hacer una mamita que tiene superproducción de leche para donar? Bueno, se puede comunicar al Hospital de Kennedy vía correo o vía WhatsApp, que yo ya te voy a pasar el contacto pues para que lo dejemos por acá, ¿vale? Ella se puede comunicar y allá le van a solicitar los exámenes médicos del último trimestre de la gestación y le van a pedir una información tanto de ella como de su bebé, pues para validar que todo esté en orden. Y una vez se valida esto, a la madre se le hace un proceso de educación de cómo realizar el proceso de extracción, almacén y conservación de leche materna. Muy importante, la mamá se extrae la leche y la guarda en su casa. O sea, no tiene que ir al hospital de leche a extraerse, lo hace desde su casa y el banco de leche pasa a la casa de la mamá a recoger la leche materna y pues de esta manera se la lleva para el hospital de Kennedy, donde se realizan las demás acciones para garantizar el suministro a los bebés hospitalizados. Bueno, aquí me permito saludar al personal que trabaja en el banco de leche, personal que hace un trabajo muy importante en los recorridos, ir a las casas. He tenido la posibilidad de asistir a los apartamentos o de las casas de las mamitas que hacen estas donaciones. Es un trabajo tan bonito porque salvan vidas, tienen la oportunidad de salvar vidas. ¿Qué bebés precisamente reciben esa leche donada? ¿Qué bebés tienen ese privilegio de leche donada? Bueno, en el hospital de Kennedy se realiza la entrega de esta leche a estos bebés que por motivos de salud de la madre pues no puede lactar en ese momento, no puede tener como ese primer contacto por alguna complicación. Niños que de pronto son trasladados porque tuvieron alguna complicación en otras unidades y son hospitalizados en la nuestra. Y que la mamá no tiene esa posibilidad de desplazarse para el proceso de lactancia, y niños que de alguna manera de pronto, lamentablemente su madre fallece al momento del parto, entonces son estos bebés que van a recibir esta leche, como tú decías, realmente salvan vidas. Y todos los beneficios que tiene esta leche, ninguna leche de fórmula los equipara o los nivela. Bueno, ¿hasta cuándo una mamá que decide ser donante debe hacerlo? ¿O libremente dice yo dono hoy y hasta dentro de 2 meses dono lo que quiera? ¿Cómo tiene? ¿Tiene un límite o no tiene límite? No, es autónoma. Ella tiene toda la autonomía de decidir hasta cuándo desea hacer el proceso de donación de leche materna. Ok, pues ya saben las mamitas que tengan sobreproducción de leche, comunicarse con el Hospital Occidente de Kennedy. El banco de leche es el único distrital público que va a recibir este tema de donación y van a poder ustedes extraer su leche, el que es a través de un carro que hace el recorrido, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo funciona? Entonces, ellas, como decía Diana, hacen el proceso de extracción en casa y el personal de salud realiza el desplazamiento para
para hacer la recolección de esta leche. Obviamente, previa capacitación, se le explique a la mamá cómo debe ser el proceso de extracción de esta leche, cómo se debe conservar, pues para garantizar, obviamente, que esté en óptimas condiciones al momento de ser suministrada a ese bebé o ese neonato que la necesite. Bueno, el correo para las mamitas que quieren hacer, que quieren participar de esta donación es lidernutrición@surrecsuroccidente.gov.co o al teléfono institucional, es el WhatsApp 301-381-0487. Lo voy a repetir. lidernutrición@surrecsuroccidente.gov.co o al WhatsApp 301-381-0487. Sí. ¿Listo? Entonces aquí las mamitas que tengan superproducción de leche y que quieran hacer esa donación de salvar una vida, porque lo que hacen es salvar una vida, dar una oportunidad. Ayer visité un par de gemelitas, una tuvo la oportunidad de salir, nació fuerte, sana, pero su hermanita no tiene esa misma oportunidad y la mamá no sabe la agradecida que está con este tema de donaciones, porque pues no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Sí. Entonces se le da una oportunidad a este otro bebé que tiene estas posibilidades. Entonces ya estamos viendo en pantalla el teléfono del banco de leche al cual se pueden comunicar las mamitas para que, si quieren hacer sus donaciones, se comuniquen con el banco de leche. Ana María Sastonque, que nos estaba haciendo esa pregunta. Bueno, pero ¿cómo ayuda el parto humanizado en el tema de lactancia materna, Maya? Bueno, como te comentábamos, ese contacto piel a piel, ese inicio temprano de la lactancia y el acompañamiento, obviamente bajo el respeto a la madre de ese recién nacido, hace que ese primer contacto se creen y se fortalezca ese vínculo, y al comenzar esa succión por parte del bebé y empieza esa producción, o sea, algo natural, algo que efectivamente solo las que son mamás, digámoslo así, pueden reconocer ese primer contacto, lo importante que es, pues para ella y para su bebé. Bueno, aquí hay una pregunta que sé que en el tema de las personas que trabajan en salud no les gusta ni poquito. ¿Qué es el tema de la fórmula en la leche? Alejandra, cuéntanos qué es el tema de la fórmula y por qué ustedes no aconsejan el tema de la fórmula de la leche fórmula. Bueno, cuando nosotros revisamos la composición de la fórmula comercial infantil o las leches de tarro o fórmulas de leche, básicamente nosotros encontramos que el componente principal es leche de vaca, seguido de aceite, azúcar y adición de algunas vitaminas y minerales. Dentro de los primeros alimentos que nosotros decimos no vamos a ofrecer el primer año de vida, nosotros encontramos la leche entera de vaca, porque tiene un exceso de proteína para los niños menores de 1 año. Y curiosamente, pues en la materia prima de estas fórmulas es la leche de vaca. Entonces, básicamente lo que se hace es que se modifica a nivel industrial, se le quita proteína y se modifican algunas proteínas para que no sean tan nocivas para el sistema digestivo de nuestro bebé. Y se le adiciona el aceite porque la leche materna tiene grasita, entonces toca adicionarle grasa, y como la leche de vaca no tiene tanta grasa como la materna, pues le ponemos aceitico. La leche materna no es fuente de hierro, entonces le ponemos hierro. Y resulta que ahí esa leche queda sabiendo no tan rico porque el hierro sabe a metal. Y para que el sabor sea un poco más agradable, entonces le ponemos azuquitar, disfrazado de diferentes nombres. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando a un bebé leche de vaca que no le deberíamos dar, y de hecho exceso de calcio y exceso de hierro. ¿Qué pasa con este exceso? Que nos lleva a los bebés a un estreñimiento en muchos casos. Entonces las mamás llegan y le empecé a dar el tetero y resulta que le dio estreñimiento al bebé. ¿Por qué? Por ese exceso, porque es un exceso que pues el bebé... Exacto, porque es un exceso que pues para el bebé no resulta adecuado, y es en ese momento cuando la leche materna uno dice, oiga, tiene menos cantidad, pero como es mejor aceptada por el intestino del bebé, pues entonces para nuestro bebé funciona muchísimo mejor y de esa manera no le va a hacer daño. Entonces, estos son los problemas de las leches de fórmula. Y la leche de fórmula
puede generar muchos inconvenientes. No solamente un estreñimiento, aumenta el riesgo de las alergias. En muchos casos a la mamá le parece que queda un poquito aguada la fórmula y le adiciona más polvo, llevando a ese bebé a un exceso de peso. A veces con el uso también de tetero, más el azúcar que se le adiciona, puede llevar a caries, temas de daños en la dentadura del bebé, bebés que van a necesitar en algún momento de su vida ortodoncia porque pues se va a dañar. La parte de la musculatura orofacial de ese bebé se está formando y puede pasar que se malforme, que el paladar de ese bebé sea un poco más hundido de lo normal. Tenemos bebés con apneas prolongadas, tenemos bebés con otitis, o sea, es una cantidad de efectos negativos que tiene el uso tanto de la fórmula como de ese chupo, de ese biberón que pues en la mayoría de las veces va acompañada de la fórmula. Por eso siempre nosotros somos pro lactancia y la fórmula siempre y se lo reiteramos mucho al personal de salud, la fórmula se suministra únicamente a los bebés que sí la necesitan y por Ministerio de Salud existen unas razones puntuales de cuáles son los casos. Y por ejemplo, una baja producción de leche materna no lo es. Si la mamá tiene baja producción de leche materna, debería realizar un proceso de consejería para estimular la producción, pero no recurrir inmediatamente a una fórmula porque pues no es la idea darle a ese bebé todas esas cosas negativas cuando podríamos nutrirlo de leche materna, que es lo mejor para él. ¿Y cómo se incentiva precisamente a esa mamá para que pueda producir más leche materna? La que quiera. La regla de oro, Sí, la regla de oro es a mayor succión, mayor producción. Sí. Entonces, lo ideal es que esa mamá ponga a ese bebé a succionar más y que en muchos casos se apoye con el proceso de extracción de la leche materna manual o pues bueno, en algunos casos puede apoyarse con los extractores, pero la idea es que salga la leche materna de ese seno, que en la medida en la que el seno se desocupa, le dice al cerebro de esa mamá a producir más leche materna, aumenta la prolactina y empieza la producción de leche materna. Entonces, la forma de incentivar a esa mamá es fisiológicamente eso, succionar, sacar la leche materna, pero también desde el otro lado, decirle a esa mamá que lo está haciendo muy bien y realizar un ejercicio de apoyo y de estímulo en las redes cercanas de esa mamá para que esa mamá se sienta cómoda en este proceso. Bueno, aquí ya, bueno, perdón, dime. Sí, dime. de pronto para complementar lo que dice mi compañera frente a tu pregunta, también nosotros le damos a conocer a esa mamá en los cursos, en la consulta, porque también tenemos una consulta de asesoría en lactancia materna, es que esa, aparte de que es gratis, está disponible 24/7, no tiene ningún problema de infección. Al momento de alimentar, tiene los nutrientes necesarios, no es necesario darle al niño ni agüita ni nada de eso porque el cuerpo es muy inteligente. Si ahí tenemos una alta temperatura, él sabe cómo tiene que bajar los nutrientes que necesita ese bebé en ese momento para el proceso de lactación. Y obviamente cuando tenemos chupos, biberones y demás, pues tienen que levantarse, el costo es mucho más alto, hay un mayor riesgo de infecciones, no sabemos cómo es el proceso de lavado de ese chupo, de ese biberón, y adicionalmente pues aumentamos el riesgo de infección para ese bebé. Ok, bueno, información importante en Es Vital, la salud en sintonía con tu vida para las mamitas, pero hemos escuchado siempre hablar de un término que dice lactancia materna exclusiva. ¿Qué quiere decir lactancia materna exclusiva? Bueno, la lactancia materna exclusiva, hablamos es que de esa mamita que lacta a su bebé sin darle ningún tipo, otro tipo de alimento, ni agua, ni fórmulas, ningún alimento, ya sea sólido, que la agüita para sentar el estómago y demás, no. Hablamos de lactancia materna exclusiva, es cuando solo le damos leche materna hasta los 6 meses. Después de los 6 meses, si hablamos de una alimentación complementaria hasta los 2 años y más. ¿Y cómo es esa alimentación complementaria a partir de los 6 meses? Entonces, esa alimentación complementaria empezará a incluir en la alimentación del bebé pequeños alimentos, los cuales obviamente no vamos a incluir en el primer alimento para el bebé, pues vamos a incluir arroz, papa, yuca, ¿no? O frutas de todos los sabores y demás y texturas, no. Vamos a empezar por día a dar un alimento diferente, al menos 1 o 2 días para verificar efectivamente que ese bebé no vaya a tener ningún tipo de reacción a ningún alimento y pues para que él se acostumbre a esos nuevos sabores. Y así vamos incluyendo todos los alimentos del bebé, obviamente
leche de bolsa no se recomienda Claro. hasta después del año. Tampoco recomendamos, en especial fresas, a veces hacen demasiadas alergias, entonces por eso pues tratamos de evitarlas, pero por lo general tratamos de darle un alimento cada 2 días o un día completo un alimento, y tampoco son unas grandes cantidades, es una porción muy mínima pues para que él vaya conociendo esa nueva textura y ese nuevo sabor. Bueno, la lactancia materna salva vidas, fortalece el vínculo afectivo y protege el desarrollo integral de los niños y niñas. Promoverla y apoyarla desde el nacimiento es una responsabilidad compartida entre las familias y los servicios de salud. Bueno, hagamos una nueva pausa para hablar de que las vacunas, la selección de las vacunas ya está lista para nuestro Mundial Gana la Vida y protege goleando, poniendo el brazo contra el VPH, la fiebre amarilla y la influenza. Es gratis, seguro y efectivo, y en Bogotá contamos con más de 200 puntos de atención para complementar los esquemas. Vamos a ver este video que nos invita a... La selección de las vacunas ya está lista para el Mundial. Nuestros fichajes claves están preparados para sacarla del estadio. VPH previene diferentes tipos de cáncer, pentavalente, 5 defensas en una, y triple viral bloquea 3 virus mortales. No hay partido sin el esquema completo. La vida gana por goleada. Ponle el brazo a la vacunación. Es gratis, segura y efectiva. Somos un equipo de 8 millones de titulares. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Bueno, el tiempo pasa volando, se nos fue muy rápido, quedan muchas cosas, muchas preguntas por resolver. Yo quisiera preguntarles aquí acerca de todo el tema de la estrategia Yami, cómo están funcionando, pero me toca invitarlas de nuevo porque ya pasamos del tiempo. Sé que ustedes tienen muchas cosas que contar, que informarle también a las mamitas de las gestantes que tenemos alrededor de estas localidades de Kennedy, Fontibón, Puente Aranda y Bosa, contarles que es muy importante que vayan a los cursos, que se preparen, que tengan un parto tranquilas, que los cursos y atención es lo único que va a hacer beneficiar a su bebé y beneficiarlas a ellas. Entonces, muy importante que asistan a todos sus controles prenatales, que cuenten con que la Surrección Occidente las está apoyando, que les va a indicar que si tienen un parto de alto riesgo, a dónde se deben dirigir, que no es a cualquier centro de salud, sino que están preparados para atenderlas, que contamos con hospitales pediátricos, con hospital para los adultos. Entonces, que tenemos todos los servicios en la Surrección Occidente y lo que queremos es prestar una atención oportuna. Entonces, quiero agradecer a Alejandra y a Marjorie por haber asistido, pero no las dejo ir sin antes que nos den unas recomendaciones antes de irse para las mamitas, para los familiares, para este parto humanizado, para la lactancia materna, antes de cerrar nuestro programa el día de hoy de Es Vital, la salud en sintonía con tu vida. Alejandra. Bueno, la recomendación es a que todos nos toquemos el hombro y nos demos cuenta de la importancia de la lactancia materna, pero veámoslo también al lado de la mamá, a la parte de la mamá, entendiendo las dificultades que puede llegar a tener esa madre para lactar a su bebé, dándole la mano y apoyándola en este proceso, porque realmente la lactancia es un proceso que, si bien es muy bonito, puede tornarse con muchas dificultades en el camino, y siempre las redes de apoyo van a ser supremamente vitales en este proceso. No solamente la red de apoyo es el acompañante, el padre, la mamá, la vecina. La red de apoyo somos absolutamente todos quienes hacemos parte de esta sociedad. Todos podemos contribuir a apoyar a esa mamá en ese proceso de la lactancia materna. Entonces, la invitación es eso, apoyarla. Y puede que alguna persona de las que estamos aquí escuchando hoy no estemos involucradas en primera persona con un proceso de la lactancia, pero de pronto tenemos una hermana, una prima, una amiga, un familiar, o de pronto mañana nos encontramos con alguien a quien podamos decirle: oiga, venga, le ayudo en la lactancia, lactar es bueno. Entonces, esa es la invitación, a promover, apoyar y a proteger esta práctica tan maravillosa que salva vidas. Bueno, el parto humanizado garantiza una atención digna, segura y respetuosa para las personas o las mujeres gestantes. El enfoque intercultural reconoce las creencias, saberes y prácticas ancestrales durante el nacimiento. La lactancia materna exclusiva protege y saluda y fortalece el vínculo entre madre e hijo. La Surrección Occidente impulsa la estrategia de AMI y las salas amigas para mejorar el tema de la lactancia y la familia lactante.
el acompañamiento familiar y el respeto por los derechos fortalecen experiencias positivas durante el embarazo y el parto. Bueno, Marjorie, ahora tu turno. Danos un cierre. Ayúdanos con un cierre contándonos de cómo está. Okay. Bueno, ayúdanos contándonos cómo estamos funcionando o que una recomendación para las gestantes, los bueno, papitos. Algo súper importante que tenemos que tener presente es que estamos hablando de controles prenatales, estamos hablando también de la importancia de promover esa lactancia materna, pero también tenemos una consulta súper importante que muchas mamitas desconocen o muchas mujeres que desean quedar en gestación, que es la consulta preconcepcional. Ahí arrancamos todo nuestro proceso de gestación. Esas mamitas que quieren, están pensando a corto plazo, menos de un año, quedan en embarazo, las invitamos a que consulten esta consulta, que pidan esta consulta en los centros de salud más cercanos a su lugar de residencia. La consulta preconcepcional busca identificar si hay algún riesgo en esta mujer, se realizan exámenes de laboratorio, si hay algún riesgo decimos, bueno, hay que esperar, todavía no se puede realizar el proceso de gestación, o si decimos, sí, estás bien, cumples con todo el peso, no hay ningún tipo de enfermedad, vamos a iniciar el proceso de gestación. Iniciamos por 3 meses antes el proceso de apoyo o acompañamiento. Igualmente fortalecemos con ácido fólico para prevenir, pues obviamente, problemas con este bebé a futuro, y iniciamos el control prenatal. Bueno, Marjorie, me volviste a hacer un resumen. Sí, ya. Pero bueno, también quiero contarles a todas las personas también y a los hombres que este no es solamente el trabajo de las gestantes, es un trabajo, como lo decía Alejandra, en familia, un trabajo del padre, de las redes de apoyo, y los invitamos a todos a que asistan a sus cursos prenatales, que acompañen a esa gestante, porque el trabajo es de todos y aquí se necesita el acompañamiento mutuo de la familia, y que con eso vamos a lograr tener niños felices. Sé que es lo más importante dentro de estos niños felices, niños. Estoy seguro que si nos rodeamos a las familias, vamos a tener mejores familias, vamos a cambiar también el aspecto social. Eso nos ayuda. También gracias a todas las personas que se conectaron, que comentaron y que enviaron sus preguntas durante la transmisión. Su participación hace posible que este espacio sea cada vez más cercano, más útil y más vital para toda nuestra comunidad. No olviden consultar la página de la Surrec Suroccidente, www.surrecsuroccidente.gov.co, y todas nuestras redes sociales, donde siempre estamos subiendo información de las jefes, las enfermeras, los médicos que estuvieron acompañándonos el día de hoy, que es importante que ustedes tengan para mejorar sus estados de salud o asistan a los centros de salud para que reciban esa información que necesitan, tan importante para el bienestar de toda nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en Es Vital, la salud en sintonía con tu vida. Recuerden que informarse es la mejor forma de cuidarse y generar más bienestar. Nos vemos dentro de 8 días en Es Vital con un nuevo tema de salud. Hasta pronto. Es Vital, la salud en sintonía con tu vida. El programa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente.